¿Cómo es que entonces va a empezar a dividir un pasaje? ¿Vale? Ya estuve hablando de generalidades, de estructura, le estuve dando un poquito de lo que es la importancia de las palabras que le llamamos conectores estructurales, y les sigo animando que tómenlo en serio, conviértanse en buscadores de estas palabras estructurales. Cuando estén leyendo la Biblia, vayan ejercitando su mente hasta que ya sea natural, el que cuando veas una palabra por tanto, dices, ah, ok, me está indicando conclusión. Así que, de modo que, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vayas viendo esa tablita de palabras, puedas relacionarlo, si te está indicando tiempo, te está indicando un mandato, te está indicando conclusiones, te está dando razones, te está dando una explicación, etcétera, te está haciendo adición, te está condicionando, lo que sea. El punto es que puedas habituarte con este tipo de palabras, ¿sale? Eso es algo que yo se lo recomiendo, les va a ayudar mucho, y ahora sí que es como jugar con las palabras, pero estar buscando estas palabritas, ¿vale? Preguntas, hermanos, de lo que he venido diciendo. No sé si alguien está con dudas, y a veces asumo que me están entendiendo todo. ¿Vamos bien? Bueno, pues vamos Creo que ya sí, sí, vamos a ver las dudas. Ok. Bueno, órale, pues. Bueno, ahí está, ya lo tienen en pantalla, creo esto, ¿verdad? La de análisis de un libro, ya lo tienen, ¿verdad? Sí, 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 perdón, ayúdame, ¿sí? Sí, pastor. Ok, gracias, amigo. Gracias. Bueno, ahí están, recuerden, ya hemos dicho y seguiremos hablando los 4 pasos, lo tienen a la vista. Ya hemos hablado qué es una estructura, es la manera en que el autor va desarrollando su pensamiento, lo hace por párrafos, las palabras, los conectores, nos van a ayudar a identificarlo. Y pues vimos la importancia de por qué estructurar, y si yo puedo recordarles uno que es muy importante, es que la estructura te va a llevar a la idea principal, ¿sale? Por de ahí que la razón de estructurar. Es muy difícil que tú llegues a la idea principal de un pasaje y no hayas estructurado. Entonces, por eso la importancia de poder ir ordenando esto. Bueno, vimos ejemplos, ya estuve explicándoles de la importancia de buscar cómo el autor desarrolló su pensamiento. Y bueno, quiero empezar por aquí, sobre comentarios sobre la estructura. Ya dijimos que hay cosas básicas que nos van a ayudar y que te van a ayudar a estructurar. Y la primera son lo que son palabras y frases. Por eso estuvimos practicando con algunos pasajes, como la última clase con Marcos, porque de alguna manera nos ayuda a que podamos ir tomando en cuenta conectores y ir viendo atrás y adelante del pasaje que estamos estudiando. Así que esta es la tablita que yo les decía. Traten de memorizarlo. Cuando los vean, qué está significando. ¿Sale? Lo que tienen aquí a su izquierda. Esta es la conexión que ustedes tienen que estar haciendo. Y esto es práctica, hermano. Esto no lo memoricen. Esto es práctica. Esto es, tú lo estudias, cada vez más se va a hacer natural. Tú vas a ver de pronto a través de, inmediatamente tu cerebro ya va a venir que el autor está hablando de un medio, de algo. Y así, esto es, mande. Ok, esto es la conexión que tenemos que ir haciendo. Bueno, estos solamente son ejemplos, ¿sale? De la tabla de arriba, para que ustedes vayan buscándolo y vayan examinando por qué le tenemos de esto o lo otro. Y bueno, habiendo eso ya lo trabajamos. Voy a avanzar. Me pide aquí mientras. El género. Llegamos para... A ver, déjenme. Pues... ¿Puedes silenciar tu micrófono, John?
Hola, hola. Porfa, ok, un segundo. Ok. Vamos a empezar acá con el género de un libro que, cómo afecta la estructura. Honestamente, hermanos, yo creo que la mejor manera que yo les puedo enseñar cómo el género de un libro afecta cada estructura es que hagamos un ejercicio de cada uno. Pero si me detengo a hacer esto, nos va a llevar 2 meses y no vamos a ir no voy a poder avanzar con ustedes sobre el libro de Filipenses. Entonces, lo que yo pretendo ahora es voy a ayudarles a estructurar el libro que estamos estudiando, que es Filipenses, y en su momento, cuando estudiamos otro género, ahí les voy a ayudar cómo se estructura cada género. Pero lo que sí quiero ir remarcando con ustedes, y que no olviden, por favor, es que la Biblia tiene géneros. Yo sé que esto lo conocían ustedes. Y tal vez la tabla, esto lo hago con el propósito de que puedas saber de entrada, cuando busques estos libros, ya sabes en qué género estás. Por ejemplo, lo que es Pentateuco, Evangelios, Historia y del Antiguo y del Nuevo, estamos hablando de un género narrativo. Cuando estudias esto, hermanos, pon atención al propósito del autor, porque el autor en género narrativo te quiere describir algo. Su énfasis del autor es que quiere contarte ciertas historias, así que tienes que buscarlas, sus acciones, sus circunstancias que está narrando. Cuando el autor cuando estás parado ante un libro poético, como Job, Salmos, Cantares, el autor, su propósito es compartirte sus emociones. Esto es importante, hermanos, porque a veces cuando leemos los narrativos y cuando leemos un libro poético, a veces lo leemos de la misma manera y no debe ser. Tienes que aprender que estás tratando un tipo diferente de literatura, un tipo diferente de pensamiento. De hecho, hermanos, cuando leas los salmos, concéntrate en las emociones, porque eso es lo que hacen los salmos. Los salmos no te están narrando, no son narrativas, no te están contando nada, te están expresando sus emociones. De ahí que hay incluso 7 tipos de salmos. Aún los salmos tienen sus propias divisiones. Tal vez en otro momento sería bueno estudiar cómo se dividen los salmos. Pero a lo que yo voy es que en general, cuando leas los salmos, concéntrate en las emociones que te está compartiendo. Tristeza, felicidad, preocupación, paz, alabanza, confusión. ¿Qué te está transmitiendo el salmista? Así que el autor lo que quiere hacer en los géneros poéticos es compartirte, que es ayudarte a imaginar. Tienes que hacer uso de imaginación. Por eso es que ponga atención a sus sentimientos y cómo compara tus sentimientos con la de él. Luego vienen los argumentativos. Es otro género en la Biblia. Los argumentativos, hermanos, son las cartas del apóstol Pablo, entre ellas está Filipenses, están las cartas generales y están los sermones de Jesús. Aun cuando los sermones de Jesús entran en el narrativo, pero sus sermones específicamente, por ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, son argumentativos. ¿Qué quiero decir? Que cuando alguien está argumentando algo, es porque te está explicando una doctrina y te quiere convencer de algo. Eso es lo que hacen los argumentativos. Por eso es que cuando leas un libro argumentativo, como en este caso las cartas, pon atención la lógica que el autor está desarrollando. De ahí la importancia todavía, hermanos, del bosquejo, porque el bosquejo te va a ayudar a cómo está desarrollando su lógica el autor. Por eso es que una pregunta muy buena que tienes que hacerte cuando leas los libros argumentativos es: ¿de qué me quiere convencer el autor? ¿De qué me quiere convencer? Bien, y algo importante, cuando estás ante un libro argumentativo, siempre te va a transmitir ideas centrales, te va a transmitir doctrina, y ahí no hay vuelta de página, hermanos. Si lo dice así es que así es. No discutas con un libro argumentativo, porque no fueron para que tú te compares, expreses tu opinión.
no está para eso argumentativo. El argumentativo te está dando lo que debes creer, ¿sale? Esa es la importancia de las epístolas. Y pues esa es la contribución principal que hacen también en la historia redentiva los cartas que el apóstol Pablo hace. Por último, bueno, penúltimo, otro género son los sapiensales. Ahí les puse que son Proverbios, Eclesiastés, porque son libros de sabiduría, libros que hablan, que son poéticos, también considerados como poesía. Y tú sabes que los sapiensales comúnmente te van a hablar de dos tipos de personas. Si no lo sabías, esto es bueno que lo anotes. Para los libros sapiensales, para Proverbios y Eclesiastés, solo hay dos tipos de personas, los sabios y los necios. Por eso es que vas a ver cómo va a estar siempre el proverbio hablando de el sabio, el necio, el sabio, el necio, lo mismo Eclesiastés, trata de dos tipos de personas. Así que lo que hacen estos libros sapiensales, por su sabiduría, es que te llevan a reflexionar en cómo estás viviendo, qué tipo de persona eres. Por eso te hace reflexionar en las acciones y aplica para todos. Por eso es que es general, que su énfasis es generalizaciones. Y, como ya lo sabes, lo que tienes que buscar entonces cuando leas estos libros es consejos prácticos. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que aplica para todas las generaciones. El profético, que hay libros también proféticos en la Biblia, los del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento pues está solamente Apocalipsis. Otra vez, estos libros proféticos, hermanos, el propósito del autor es o está exhortando o está prediciendo, está anunciando algo que va a venir o está advirtiendo algo que va a suceder debido al comportamiento del pueblo. Por eso es que cuando leas esto, pues pon atención a los énfasis del autor, sus revelaciones, sus análisis y algo muy importante de los libros proféticos, es algo que me gusta, es que busca acciones y consecuencias. Una acción siempre va a traer una consecuencia. Así es como se maneja. Bien, este es un panorama, hermanos, solo para que ustedes impriman este material, ya se los envié. Si alguien lo tiene, se lo puede enviar. A lo que yo voy es que al menos cuando estés empezando a estudiar un libro, pues sepas de qué género te estás enfrentando. Y repito, hermanos, cada género tiene su método para estudiar. Así que cada género es un mundo. Pero los 4 pasos que estamos aprendiendo creo que nos va a ayudar para cualquier tipo de género. Su análisis literario, su estructura, su lugar que juega en la historia redentiva y su idea principal. Eso aplica para todo tipo de géneros, ¿sale? Y ya para especializarte en cada género, hermanos, hay libros, hay mucho material. Y repito, tal vez en un momento puedo ayudarles a aprender cómo trabajar con cada género. Entonces, pues quiera Dios también que después mi plan es producir algunos videos en clases donde voy a estar explicando cómo se hace ese trabajo con cada género. Bien, mientras por ahora, mi punto es, toma en cuenta el género. Eso es lo que quiero decir. No leas la Biblia como si tratara de un solo género. ¿Sale? Sí hay diferencia de géneros, sí hay énfasis de los autores, sí hay distintos propósitos y hay cosas diferentes que te tienes que concentrar a la hora que lo leas. Eso es lo que quiero subrayar en todo esto. ¿Preguntas de esto, hermanos? A ver. Bueno, no lo tengo en la mano, estaba viendo aquí mi librero. Hay un autor, Trempen Lehmann, se los voy a enviar en imagen. Trempen Lehmann es un libro que dice cómo leer los salmos. Y es el mejor libro que he podido encontrar, muy práctico, muy sencillo. Trempen Lehmann, cómo leer los salmos, te va a ayudar, te va a explicar cómo los salmos tienen al menos 7 géneros y te va a explicar cómo está dividido los salmos en 5 libros y qué salmos son qué género. Te va a ayudar a descubrir los géneros. Está genial porque vas a aprender, te va a ayudar a estructurar, entender la poesía, cómo es que desarrollan los autores la poesía y el narrativo. Quizás sí puedo hacer un paréntesis aquí, la importancia de tomar en cuenta el género, hermanos. Por ejemplo, cuando leemos
cualquier autor narrativo, argumentativo, comúnmente la lógica del autor es como nosotros estamos acostumbrados, A, B, C y D, o 1, 2, 3, 4, en ese orden. Pero la lógica de los salmistas, por ejemplo, la poesía hebrea, ellos, su forma de razonar no es A, B, C, D, E. Su forma de ellos es A, A', B, B', C, C'. Entonces le llamamos quiasmos. Y en medio de eso dan la enseñanza. Ese es el pensamiento de un salmista. Por eso cuando vas a leer los salmos, no tienes que pensar de la manera como estamos acostumbrados, como leerías un libro en orden. Tienes que saber un poquito cómo los salmistas pensaban. Ahora sí que pensar como un hebreo. Por eso es que es muy diferente leer los libros de poesía a estar leyendo libros argumentativos como de Pablo. Eso es lo que quiero oír. Espero en Dios que con lo que estoy diciendo ya al menos digas, ok, no me voy a acercar a la Biblia con la misma manera como estoy acostumbrado para todos los libros. Hay diferencia. Yo creo que una de las razones es eso, que cuando la gente quiere leer la Biblia, empieza con mucho ánimo Génesis, Éxodo y ya se queda en el Levítico y muy, muy raro puedes escuchar a alguien que llega hasta Malaquías, ¿no? Y a veces te enredas porque hay cosas básicas que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, continuando con esto. Pastor. Así, hermano. Sí, ahora un poquito para mejor complementar, por ejemplo, cuando hablamos de género, digo, a lo mejor pudiera confundir. A lo mejor cuando escucho género, lo primero que viene a mi mente es masculino o femenino. Entonces, yo creo que el término correcto es género literario. Okay. Nosotros cuando ya hablamos de géneros literarios, ya hablamos de poesía, ya hablamos de toda la lista que se acaba de mencionar. Entonces, a lo mejor sí entender un poquito los géneros literarios, que al final existen distintos tipos de géneros literarios, dentro de los cuales están los que usted menciona. Y bueno, los géneros literarios están en función más a su contenido, a su estructura y desde luego a ciertos mecanismos que ellos utilizan, ¿no? Hay géneros literarios que utilizan, por ejemplo, moralejas o algún género literario que utilice comparación, por ejemplo. Entonces, por eso decía usted bien que es muy importante tener en mente el tipo de género literario del libro, porque en función digamos, a su género literario, así voy a identificar qué mecanismos utiliza en este caso el autor y al final no voy a cometer el error de hacer una interpretación literal cuando no es literal. O voy a hacer una interpretación cuando está usando una metáfora, porque un ejemplo de mecanismos en los géneros literarios son, por ejemplo, las metáforas. Entonces, lo que el Señor Jesús utilizó, parábolas, también es un mecanismo que utiliza el autor. Excelente. Gracias, Agus. Gracias porque lo enriquece. Excelente, hermano. Ok, y pues vamos avanzando entonces. Yo creo que estamos captando ya que hay géneros literarios que tienes que tomar en cuenta. Y para eso les puse esa tabla, hermanos. Repito, si algún momento tú quieres decir, bueno, ok, una de las cosas que quiero hacer es que obviamente en su momento vas a enseñar este pasaje. Entonces, todo depende del libro que escojas. Si escoges un poético, pues ya tendremos que hablar un poco de eso o cualquier otro libro. Pero ahora creo que ya quedó subrayado. Toma en cuenta qué tipo de libro estás leyendo. Eso es importante. Ahora bien, pasos para analizar la estructura de un libro. Entonces, ¿cómo le hago? Ya en base a todo lo que ya se ha dicho. Primero, hermanos, vuelvo a subrayar esto. Por favor, no te conformes con leer una vez Filipenses, en este caso, o cualquier carta que estés leyendo, libro, tienes que leerlo repetidamente. De ahí que decíamos también que es muy bueno que lo leas en diferentes versiones, porque eso va a darte otras perspectivas. Bien, entonces, acostúmbrate a leer
varias veces un libro. Y si yo pudiera darles un primer consejo de cómo aprender a estructurar ya, el primer paso es identifica entonces las transiciones que indican el movimiento de una sección a otra. Miren, esto es lo que le llamamos las transiciones principales. Esto es todo pasaje tiene divisiones mayores, las principales, la que es obvio entre un cambio y otro. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo sé que cuando lees la Biblia, cuando lees la carta, Pablo habla de muchas cosas. Parece que cada versículo cambia de tema. Pero aunque así pareciera, en realidad hay párrafos grandes, hermanos. Hay temas que Pablo va a abordar y luego va a desarrollar. ¿Sale? Y nosotros, una manera de aprender a estructurar es empieza por identificar los movimientos, las secciones grandes que indican ese movimiento. Miren, ¿cómo lo sé? Primero se va a hacer obvio por lo que va a estar hablando. De pronto vas a notar que está hablando de ciertos puntos, luchas o pecados o consejos, y ya va a pasar a hablar de otras cosas muy diferentes, que pareciera que no tiene nada que ver uno con lo otro. Esos son lo que llamamos secciones principales de un libro. Así que, y algo que quiero ir advirtiendo acá, esto es práctica. ¿Bien? Miren, a veces recuerdo cuando trabajaba en construcción, una de las cosas que aprendí a hacer cuando aprendí a manejar las máquinas era aprender a tirar niveles y desniveles. Recuerdo que los primeros veces cuando los demás con mucho más experiencia me decían, ahí se ve que está desnivelado todavía, yo no podía percibir dónde ese desnivel, pero ellos sí. Pero después de tiempo, yo ya podía decirle a otros, oye, lo que hiciste todavía está desnivelado. Me daba cuenta que ellos tampoco percibían los grados de desnivel que yo les estaba marcando. Entonces me di cuenta que esto es práctica y lo mismo me sucedió cuando a la hora que empecé a estudiar la Biblia. Primero todo te parece igual. Igual y ni cuenta te vas a dar cuando el autor ya pasó de un tema a otro tema. Tal vez la vas a brincar. Creo que Pedro era el que decía, tal vez cuando estructuremos, cada quien va a tener un tipo de estructura. No importa lo que hagas. Lo que yo busco con este primer ejercicio es que empieces a empezar a observar pequeños cambios de lo que el autor empieza a hablar. No de los temas así chiquititos, sino secciones mayores. Entonces, eso es lo que me refiero con el punto número 1. Identifica las transiciones. ¿Bien? Y obviamente, pues es bueno ir haciendo una lista de ellos. Hay mucho que decir de esto, pero quiero ayudarles, quiero mostrarles algo. Vayan todos a Levítico, por favor. De hecho, esto que tienen en pantalla, si pueden ver, miren, acá dice, ¿dónde se encuentran las transiciones significantes o cambios mayores de la idea o de dirección? Y aquí dice cosas que notar. Está el 1, está el 2, está el 3. Miren, puedo ir uno por uno, pero nos vamos a llevar toda la clase. Por favor, lee, esto es lo puedes leer tú en casa, lo puedes ir comparando y lo vas a ir entendiendo por qué tiene esto, por ejemplo, momentos climáticos o historias climáticas, cambio de tema, de enfoque, un resumen de lo que ha venido diciendo, y ahí vienen varios ejemplos que te van a ir ayudando a entender. Quiero concentrarme, quiero mostrarles a qué me refiero con identifica las secciones mayores. A eso quiero, porque es lo que quiero que aprendan. Lo demás poco a poco se va haciendo. Vayan a Levítico, por favor. No sé si ya lo tienen. Déjenme mostrarles Levítico. Aquí está. Bueno, es algo que estaba revisando, que quiero mostrarles. De igual, bueno, ¿qué viene a tu mente cuando lees todavía no se concentran ¿qué viene a tu mente cuando lees Levítico?
Me gustaría. Lo que venga, hermano. No hay respuestas malas, acuérdense. Las leyes ceremoniales. Ok, muy bien. ¿Qué El más? servicio que tenían los levitas hacia Dios. Ujú. Ok, muy bien. Cierto. ¿Qué más? ¿Algo La más? santidad, hermano. La santidad, ¿cierto? Lo que Y tal vez tiene que es... ver con el sacerdocio. Exacto, El también. Con sacerdocio de los levitas. Ujú. Muy bien, ahí nacen los sacerdotes. Igual probablemente sea uno, no sé cómo les ha ido, no sé qué experiencias han tenido, pero algunos hermanos que con mucho ánimo he visto que empiezan a leer la Biblia, comúnmente este es uno de los libros donde los desanima, donde se atoran, como que como que se vuelve como que cansado, y son tantos detalles, más cuando se concentra alguna ceremonia en los sacerdotes, que la ropa aquí, que fíjate esto, todos tantos detalles que a veces la gente pierde de vista de qué está hablando Levítico, ¿no? Miren, como yo lo que pretendo aquí es, vean cómo la estructura, el cambio de temas que el autor va a hacer, nos ayuda a tener una estructura mayor de Filipenses. Repito, no es la estructura, pero sí les aseguro que la mayoría va a estar de acuerdo con esta estructura cuando se estudie. Miren, de entrada, cuando leemos Levítico, estamos parados ante la historia de Israel cuando está en el desierto de Sinaí. Ese es el tiempo que narra Levítico. De pronto me distraigo, están gritando aquí afuera el pan, ya se imaginan todo lo que están vendiendo aquí, aquí en la puerta y no me deja concentrarme. Bueno, Levítico narra entonces, perdón hermanos, el tiempo que Israel está en el desierto de Sinaí. Y Levítico, si hay un punto, si hay una idea que presenta Levítico, es cómo los pecadores pueden acercarse al Dios Santo. Ese es uno de los problemas que va a resolver Levítico. Ahora, esto es algo que vas a llegar a la conclusión cuando tú te pones a analizar su estructura. Levítico te va a explicar cómo un hombre pecador, como un israelita pecador, se va a poder acercarse al Dios Santo. Ese es el dilema que te presenta, que te narra Levítico. De ahí que te va a hablar todos los detalles que te va a hablar. Entonces, ¿de qué manera se presentan los pecadores al Dios Santo? Levítico te va a dar 3 soluciones. Número 1, rituales. Míralo. Se los voy a enviar al rato, hermanos, para que no se preocupen en estar copiando en caso de. Se los voy a enviar completito. 3 soluciones, rituales, sacerdocio y pureza. Tres soluciones que se observan en este libro. Repito, soluciones que le van a decir a la gente. Es como si tú te acercaras en ese momento a Moisés y le vas a decir de qué manera me puedo acercar al Dios Santo. Y esas son las 3 soluciones. Rituales, sacerdocio, pureza. Pero vean qué bonito es la estructura. Les voy a mostrar, miren. Por un lado, vas a ver cómo el autor va a empezar hablando de los capítulos 1 al 7, y si quieres ir revisando tantito los subtítulos, el capítulo 1 en tu Biblia Reina Valera debe tener, en el 1.1 tiene los holocaustos, luego el 2.1 como título tiene las ofrendas, el 3.1 tiene ofrendas de paz, el capítulo 4 tiene como título ofrendas por el pecado, capítulo, así se va con el 5, se va con el 6, y si hay algo que se repite allí, una frase que se repite es, y tendrán perdón, será perdonado, será perdonado, será perdonado, y será perdonado, y será perdonado, y será perdonado, y tendrá perdón. Estoy leyendo las conclusiones si haces esto, si haces esto. Es decir, vas a hacer este tipo de sacrificios de gratitud y de perdón. Eso es lo que repite una y otra vez. En el capítulo 6, versículo 8,
habla de leyes de los sacrificios. Tienes que reservar hasta el capítulo 7. Pero luego en el capítulo 8, ¿alguien me puede decir qué título viene ahí? Consagración de Aarón y de sus hijos. Ok, por primera vez Dios va ahora a establecer sacerdotes. Ahora es cuando nace el tema de sacerdocio. Y Dios, del 8 al 10, ahora vamos a pasar aquí en mi gráfica, del 8 al 10, viene la ordenación de sacerdotes. Y va a narrar cómo Dios, a través de su siervo, va a consagrar a Aarón y van a consagrar a sus hijos. Ok, cuando tú lees, repito, Levítico, del 1 al 7, todo tiene que ver con sacrificios. Te voy a decir, haz este sacrificio, serás perdonado. Haz este tipo de sacrificio, serás perdonado. Primero, vas a levantar holocaustos, serás perdonado. Vas a dar ofrendas, vas a ser perdonado. Es necesario una ofrenda de paz, capítulo 3, serás perdonado. Capítulo 4, es necesario hacer ofrendas por el pecado para que seas perdonado. Y llegas antes del capítulo 6, sigue hablando ofrendas expiatorias para que seas perdonado. Y luego el capítulo 6 de las leyes de los sacrificios para que seas perdonado. Todo tiene que ver con sacrificio. Pero llegas al capítulo 8 y el autor ya está hablando de, ahora va a hablar de, se va a concentrar en un tipo de personas que son los sacerdotes. Entonces el autor va a empezar a hablar de la ordenación de los sacerdotes. Eso es lo que digo, hermanos, toma en cuenta los cambios mayores. No estoy tratando de visualizar solamente que si hay un cambio de narración del autor, hablar de puros sacrificios y ahora se va a concentrar en un tipo de personas. Va a dejar de hablar de sacrificios para hablar de ordenación de sacerdotes. Así que ahí ves un cambio de pensamiento, que por cierto, si tú lo comparas al final del libro, en el 1.7 habla de sacrificios de gratitud y de perdón, y del 23 al 27 vuelve a hablar de días de fiestas que tiene que ver con los sacrificios. Luego del 8 al 10 habla de la ordenación de los sacerdotes. Vamos a revisarlo. Consagración de Aarón y de sus hijos. El capítulo 9, ¿qué tiene por título? Hermanos. Los sacrificios de Aarón. ¿Ok? Ya está hablando de las funciones que va a hacer Aarón como sacerdote. Y luego de un pecado que se va a cometer acá de Nadab y Abiú y van a actuar los sacerdotes. Bien, pero ven en el capítulo 11, ¿qué sucede? ¿De qué va a empezar a hablar ahora? Animales limpios e inmundos. Va a empezar a hablar de un tipo de contraste de animales, de limpios, sucios, puro o impuro. Y solamente en un estado puro debemos estar en presencia, ¿no? De Dios, de los animalitos, solamente los puros. Y va a hablar de todo tipo de animales. Cuando tú lees estas narraciones, se siente el cambio, cómo deja de hablar de sacerdotes y ahora empieza a hablar de animales. Otra vez, a eso es lo que me refiero, hermanos, el consejo número 1. Toma en cuenta los cambios mayores. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí, ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo todos? Sí, hermano. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda de esto, hermanos? Hasta ahorita no, hermano. Sí, estamos entendiendo de los cambios mayores, ok. Entonces, si revisamos del capítulo 11, que habla de los animales limpios e inmundos, así se sigue al capítulo 12, ¿de qué habla? De purificación de una mujer, leyes acerca de la lepra, y sigue hablando de cosas puras o cosas impuras. Es un contraste que sigue hablando el autor. Hasta que llega el capítulo 16. ¿Qué dice el capítulo 16? El día de la expiación. Día de la expiación. Miren, hermanos, tal vez no lo habías notado, pero lo que está sucediendo en Levítico es que el Señor está proveyendo rituales. Vean mi pantalla, por favor.
está proveyendo rituales para que el pueblo sea perdonado. Luego le va a proveer sacerdocio, un sacerdote, para que el pueblo sea perdonado, para que el sacerdote interceda, vamos. Y luego debo hablar de la importancia de la pureza, porque cosas impuras no pueden estar delante de Dios, como son los animales, incluso las personas, y etcétera. Y sobre todo, todos estos tres produce el que el Señor va a retirar el pecado del pueblo. Y ese es el punto de Levítico. ¿De qué manera el pueblo se puede acercar a Dios a través de la expiación? Dios va a proveer medios para que el pueblo se pueda acercar. Y noten por favor, lo puse del mismo color para que sea más visual. Si aquí el contraste es limpio, sucio, puro, impuro, ahora, si ya llegó el día de la expiación, Dios a través de rituales, sacerdocios y la pureza va a retirar el pecado de su pueblo, entonces vean la conducta moral de Israel, cómo debe ser su justicia social, cómo deben ser sus relaciones saludables entre ellos como pueblo e incluso integridad en el sexo. Bien, tiene que ver con lo limpio, con lo impuro, con lo limpio o sucio, con lo puro o impuro. Entonces, está relacionado el capítulo 11 y 15 y 18 al 20. Y cuando habló de los sacerdotes, está relacionado del capítulo 21 al 22, donde va a hablar de estándares altos que los sacerdotes ahora deben vivir. Y por último, los sacrificios que se presentaron al principio, ahora va a hablar de días de fiesta que tiene que celebrar el pueblo de Israel. Ahora, esto es lo que yo estoy diciendo, hermanos. Todo libro tiene secciones mayores, divisiones mayores, que cuando tú lo vas a leer, tal vez no vas a poder identificarlo así con claridad a la primera, pero sí vas a notar un cambio. Sí vas a notar un cambio. ¿Ok? Pues no, si vamos bien, vamos todos a Filipenses entonces, por favor. Vamos a trabajar ahí. Filipenses. Recuerde que estoy tratando de ayudarles a entender, identifica las transiciones que indican el movimiento de una sección a otra. Es lo que estoy haciendo. Ok. Filipenses. Desde el capítulo 1, por favor. Ok. Pues sé que para algunos va a ser más fácil, para otros un poquito más complicados, pero dígame, por favor, ¿dónde hay un cambio muy obvio en el pensamiento del apóstol Pablo? Léanlo y coméntenme, por favor. Pues entre la salutación y la oración. Ok. ¿Qué notas? Comparte un poco, David. Pues al principio, pues justo Pablo está saludando a los hermanos, se presenta y después ya, o sea, ya deja de decir, pues, o sea, ya pasa otra cosa, ¿no? A hablar, a decir por qué está orando por ellos. Okay. Y Ya observas bueno, algo más. algo así. Muy bien. Ujú. ¿Alguien no está de acuerdo con David? ¿O estamos de acuerdo? Pues como que continúa, ¿no? En la oración de Pablo por los creyentes, como que sí sigue hablando de parte de la salutación, porque está refiriéndose que se acuerda de ellos. ¿Qué dicen los demás? Bueno, a lo mejor en la primera parte, a lo mejor yo le llamo, a lo mejor la salutación, o sería como la parte introductoria.
Y ahora la segunda parte, no tanto mejor no tanto la oración de Pablo, sino más bien la gratitud del apóstol Pablo por los creyentes. Ok, ok. Entonces, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Ahora ya tengo el pasaje acá. Ya copié del 1 al 11. Aquí lo tengo. Y ustedes me van diciendo dónde va a haber un cambio. Entonces, David dice con Agus que de alguna manera podemos ver un cambio así. Vean lo que estoy haciendo. Vean lo que estoy haciendo. Va a haber un cambio aquí. Un párrafo, vamos. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sale? Ok. Yo Sí. personal, yo compartiría también esto. Aquí sí hay un cambio, sí hay como un saludo y luego va a proceder algo más. Bien. Denme un segundo. Ahora, del 3, ¿hasta dónde ustedes notan un cambio muy obvio en el apóstol Pablo? Entonces yo copio lo demás. Del 3, ¿a dónde dirías aquí hay un cambio? A lo mejor hasta el 9. Okay. Compártenos, hermano, ¿por qué piensas que al 9? Bueno, porque a partir después de la salutación, él agradece a Dios por la vida eh, por los filipenses y enumera cuáles son las razones por las cuales agradece por ellos, ¿no? Y a partir de ahí, ahora él pide en oración, pide a Dios que lo que ellos son, sigan siendo así. Ok. ¿Los demás qué piensan? El hermano Agus dice que al 9 hay un cambio allí. Sería, aquí Yo doy creo gracias. que, ¿Ah? yo creo que en el 7 hay un cambio, porque del 3 al 6, justo lo que decía Agus, va diciendo por qué da gracias a Dios. Ujú. Está hablando de ellos, pero como que en el 7 empieza a hablar Él. de él. O sea, ya empieza, o sea, justo empieza como me es justo sentir esto Aquí. de todos vosotros, pero ya no está hablando justamente de ellos. A ver, entonces voy a bajar esto. Yo hago lo que ustedes me dicen. David dice aquí, Agus dice en el 9. ¿Al final del 9 o al principio, hermano? Al principio, Ok, desde el 9. dale. Lo estoy bajando. Ahora, ¿qué piensan los demás? Este es trabajo entre todos, ¿ok? Ayúdense. Yo pensaría hasta el 11, Ok. ¿Al final o al principio? hasta el 11 y de ahí cambia el 12, desde el 3 al 11. Bueno, lo veo más marcado, Ok, a ver, compártenos, hermano. ¿Qué observas? porque viene con la idea de los creyentes de Filipos, Ujú. con la idea que viene desde el 6. Él está persuadido de que Dios empezó una obra en ellos y la va a terminar. Esa es la idea. Él ora por ellos para que sigan creciendo y que estén llenos de frutos de justicia. Bueno, yo lo he tomado como si su pensamiento está en ellos, tiene confianza de que ellos van avanzando en la fe cristiana. Pero en el 12, aquí ya les informa, quiero que sepáis, hermanos, ahora habla de él. Bueno, yo sí lo veo un poco más notable. Sí, sí hay divisiones ahí en medio, pero no lo noto muy bien todavía, como que no es Ok. Tú sientes un cambio fuerte del versículo 12 en adelante. del 12, sí. ¿Los demás observan ese cambio o no, hermanos? Sí, hermano, yo lo noto también. Si pudieran decir de qué habla del 3 al 11, así, así en general, ¿qué podríamos decir?
¿O por qué dicen que hay un cambio del 11 y 12? ¿Qué notaron? ¿Qué observan? Recuerden, no es que estoy diciendo que no están bien, ¿ok? Están bien, solo quiero que ustedes puedan ir defendiendo por qué piensan que ahí hay un cambio. Quiero que ustedes compartan qué están observando. Porque primero está hablando de los creyentes y ya en el 12 hace un cambio y habla de Cristo, pues de lo que es Cristo. De él, ¿no? De él más bien. Pastor, Ujú. creo que, bueno, para mi punto de vista del 3 al 11, está hablando de un solo tema. Nos ayuda ahí los encabezados en negritas, Ok. como que nos ayuda a delimitar los temas que está tratando. Ok, en la Biblia, ¿no? Ok. Sí. Ok. Aunque hay ligeros cambios, por ejemplo, del 3 al 11, comparto lo que dice David, comparto lo que dice Agus, hay ligeros cambios, Ujú. pero básicamente está hablando, todo este párrafo se refiere a lo mismo, aunque hay ligeros cambios. Donde ¿Cuál sí sería veo ya un cambio es en el del 11 al 12, Ok. porque ahí en el del 3 al 11 les está hablando, les está diciendo que él ora por ellos, y aprovecha y les dice que sigan así y todo eso, ¿no? Ajá. Ser perfeccionados, que sigan en esa práctica. Y cambia en el 12, y ahora empieza como que a relatarles algo de lo que, él ha vivido en prisión. Ok. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, César. Lo estoy ordenando así como ustedes están diciendo. ¿Qué hacemos? ¿Alguien podría? Ok, mi pregunta es, ¿sí observan entonces que hay un cambio de esto y a partir de aquí hacia abajo? Ahora, gracias a Dios que en la Biblia, qué bueno que César tocó eso, ¿no? Nos ayuda a los títulos y eso ya es ayuda, eso es ayuda. No siempre, pero en este caso, gracias a Dios, yo creo que han hecho un buen trabajo los traductores y eso es muy bueno, apóyate con los títulos, pero tampoco se confíen. Va a haber pasajes cuando los títulos, en vez de ayudar, nos van a distraer, van a confundir. Entonces, porque los títulos, ya sabemos, eso no es inspirado, eso es trabajo de los traductores, ¿sale? Entonces, está muy bien lo que hizo César. También otro consejo que yo les doy, si así lo quieren, por ejemplo, copien todo Filipenses, así como yo lo tengo, no le pongan títulos, nada, y solo para que sus ojos empiecen a acostumbrarse a ver un solo párrafo, porque a final de cuentas así lo escribió Pablo, y empieces a distinguir su pensamiento, cómo lo fue estructurando. Pero obviamente estamos empezando, así que está muy bien lo que están haciendo. Mi pregunta es, ¿alguien no está de acuerdo que del 3 al 11 sí haya un cambio? Y a partir del 12, con lo anterior. Pedro, ¿quiénes más están en la clase? ¿Qué opinan los demás? Jonathan, Chagala. ¿Qué piensan los demás? Capaz que ya no están, ¿verdad? Aquí estamos. Okay. Aquí estamos, hermano. Estamos escuchando. No, ahora Estamos aprendiendo. ustedes, hermanos. Fueron a cenar, hermano. Están comiendo unos tacos y nosotros aquí sufriendo, hermanos. Pues es interesante, diría- hermano, porque... Ok, adelante. No, ¿qué tal si estoy mal? Te la cedo. Dale. No, solamente decir, por ejemplo, llevarse, sí es lo que estaba viendo, llevarse por los subtítulos. Por ejemplo, en el 12 que dice, para vivir es Cristo. Uh-huh. Sí, me quedé pensando porque él empieza a hablar de Jesucristo desde antes.
Entonces, como que no es una pauta como para tomarlo como una referencia para decir que está hablando de otro, porque desde que lo saluda habla del Señor Jesucristo. Ok, Entonces me quedé ahí, hermano, Ajá. entre la salutación y igual como había dicho, me quedé con la idea que había dicho David al principio, la salutación, y de ahí pues empieza a marcar los puntos por el cual él estaba rogando o él estaba orando. Ok. Pero sinceramente no, sigo ahí sin encontrar todavía a dónde está el cambio. Ok. Mata, Jorge, ¿qué decías, brother? Pues es que nada más, yo siento que está dando la salutación hasta el 5 y encuentro como un presente, empezando el 6, por ejemplo, donde dice el 5, desde el primer día hasta ahora, siento que ya se sitúa en el presente y empieza a hablar como para el futuro. Hace rato escuchaba que David decía el 7, luego que Agustín decía el 9, yo dije, pues yo le voy al 6 a ver quién gana. Ahí está bien. Y está bien porque algo importante que voy a y van a aprender a hacer es que ustedes tienen que ser capaces de decir por qué se estructuró allí. Porque al final de cuentas y es su estructura. Cuando ustedes un día, ya les enseñaré cómo se hace, pero cuando, por ejemplo, den un estudio y quieras estudiar con alguien ya filipenses, tu estructura te va a ayudar desde qué le vas a enseñar un domingo, qué le vas a enseñar otro domingo, o tu plática entre semana con él o ella, yo qué sé. La estructura te va a ayudar y tal vez de pronto te va a preguntar, ¿y por qué aquí? O sea, ¿por qué lo dividiste? Entonces tú tienes que saber por qué lo dividiste. No podemos decir, bueno, es que pues en la clase dijeron que ayer era, ¿no? Entonces, si no tenemos que argumentar, ¿qué nos lleva a concluir que hay un cambio de lógica en el autor, que empieza a hablar de algo más? No es que no tengan nada que ver una cosa con la otra, pero sí se nota un cambio de sus énfasis. ¿Sale? Estamos en secciones mayores todavía. Entonces, quiero preguntarles, quiero ayudarlos un poco más. ¿Qué palabras claves observaron del 3 al 11? Porque veo que la mayoría coincide que del 11 al 12 sí hay un cambio. ¿Qué palabras claves crees que se tiene que tomar en cuenta o te van a ayudar a entender de qué trata del 3 al 11? No sé si sea correcto, pero bueno, al principio en el 3, doy gracias, ¿no? Entonces en el 4, 5 y 6, se dedica a decir por qué da gracias a Dios. Después empieza a decir, creo que en el 7 empieza a decir ya como que habla más acerca sobre sus sentimientos, sobre cómo han participado con él, ¿no? 7 y 8. En el 9 él empieza, bueno, y ya del 3 al 8 de manera general, como que les empieza a hablar de cosas que ellos ya poseen, ¿no? Que dice que el gozo que ellos tienen, que la comunión del Evangelio, que cree que aquel que comenzó la buena obra la seguirá perfeccionando. Y en el 9 él empieza a hablarles sobre el amor, ¿no? Y no solamente les dice que crezcan en puro amor, digamos de manera, bueno, no sé cómo explicarlo, pero lo divide, ¿no? En ciencia y en conocimiento, o sea, que no sea un amor sin rumbo, digamos, ¿no? Okay. Entonces, como que lo empieza a estructurar y da el motivo de por qué quiere que el amor abunde tanto en ciencia como en conocimiento, y dice para que lo aprobéis mejor y para que estén llenos de fruto. Entonces, como que a mí esas palabras me ayudan yo digo, no sé si estoy bien, pero como que ayuda a entender un poco el pensamiento de sus deseos hacia los filipenses. Okay. Pastor, perdón. A mí me ayuda en el versículo 10, el para qué, porque viene terminando en el 9, que hoy esto pido en oración, y el 10 dice para que aprobéis, creo que es propósito, algo así, si no me acuerdo, para que aprobéis lo mejor. Y termina así en el 11. Y ya en el 12, pues ya empieza de diferente forma. Ok, muy bien.
Entonces, de entrada yo comparto, sí hay un cambio de pensamiento del 11 y 12, ¿ok? Ya, eso sí estoy convencido. Voy a ayudar, voy a trabajar todavía con ustedes esta parte. Quiero que ustedes vayan viendo por qué. Y estamos aprendiendo. De eso se trata esta sesión. Entonces, aquí sí hay un cambio. Bueno, voy a pintar mientras de otro color. Entonces, estos son los cambios que, por así decirlo, hasta ahora que vamos viendo. Ahora, esto todavía no han argumentado. Lo voy a cerrar del 7 al todo esto todavía. ¿Sale? Porque estoy trabajando con divisiones mayores todavía. Ahora, lo que ya me dijeron, vamos a ayudarnos. César dijo, hay un título ahí que ayuda. ¿Cuál es el título? Oración por los creyentes. Ok. ¿Dónde observan que Pablo esté orando? El 9. 9. Esto pido en oración. Y esto pido en oración. Ahí está. Ok. ¿Dónde más? En el 4. ¿Qué dice? ¿Dónde, hermano? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ok. En mis oraciones rogando por todos vosotros. Pues yo creo que desde el 3, donde dice doy gracias. Ah, ok. Antes empieza a decir que da gracias, pero orando. Ok. ¿Los demás? Pedro, ¿qué opinas, amigo? Está bien. Están bien los hermanos y van aprendiendo. Okay, Sí, opino lo mismo. Veo que desde doy gracias, él dice que cuando ora da gracias a Dios. Entonces, para mí, que desde ahí está orando por sus hermanos. Okay. Y como bien lo decían, en el versículo 4 y en el 9. Ok, muy bien. ¿Algo más que observen? Doy gracias, siempre todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 9, y esto pide en oración. Entonces, estas frases hacen que los traductores digan, ah, bueno, esta es oración de Pablo por los creyentes. ¿No? Eso es lo que los llevó a ellos a concluir que de eso trata este pasaje. Oración de Pablo por los creyentes. Bueno. A ver, déjenme. Estoy tratando de pensar qué más preguntas para ayudarles a ustedes. Ya, bueno, de entrada, ¿alguien está en desacuerdo con esto? ¿Alguien tiene otra forma de pensar? Que hable de otra cosa que no sea la oración. Bien. Ahora, voy a avanzar un poco más, entonces. ¿Y del 12 hasta dónde hay otro cambio? El 30. El 30, dice Pepe. A ver, voy a pegar el 30. ¿Cómo está acá? Ok. ¿Qué dicen los demás? Segundo. Compartan un poco, ¿por qué hasta el 30? A ver, José. Porque está compartiendo su experiencia. Y ya en el 2.1 ya empieza a hablar de Cristo, de la condición de Cristo. ¿Están de acuerdo con Pepe? ¿Alguien piensa diferente?
¿Qué piensan? Hasta allí nos fuimos muy lejos. Pepe dicen que en el 2, dicen todos que en el 2, 1:30. ¿Qué piensan? Léanlo con calma, hermanos. Así va a ser esta clase. Vamos a ir estructurando Filipenses hasta que acabemos. Y les voy a ir enseñando cómo es que se va haciendo todo esto. Pastor, Ajá. ahí noto un cambio en el verso 27. ¿Qué notas, hermano? Comparte. Viene hablando de cómo él, todo lo que ha venido y que ha ayudado a causa del evangelio, ¿no? Ajá. Entonces, habla de, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, me gustaría estar con Cristo, pero también soy útil aquí en la obra, para la obra. Entonces, decía, ahí ya empieza a cerrar, ¿no? Donde habla de, está en ese como dilema. Okay. Pero dice en el 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, que sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y ahí, solamente que os comportéis, ahí como que cambia un poco el boleto. Okay. Como es digno del evangelio. ¿Qué Ahí es lo que, aparte de lo que ya me comentaste, algo más que te haya llevado a que digas, ahí hay un cambio? Sí, que hay una exhortación. ¿Mande? Como que hay una exhortación. Ah, ok. ¿Dónde está la exhortación, hermano? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Ok. Ok, muy bien. Ya lo subrayé, En realidad, hermano. Ajá. para que estén firmes, ¿no? Ok. Muy En el bien. espíritu, en el mismo espíritu, combatiendo Aquí unánimes por la fe del evangelio. A ver, hermano, aquí tú dices que hay una exhortación, ¿cierto? Sí, bueno, eso creo. No, está bien, está bien, está bien. Ahora, los demás, ¿qué piensan? ¿Aquí hay alguna exhortación o no? En lo anterior. Pastor. Ajá. Sí, coincido con César, que a partir del 12 hasta el 26, el apóstol está hablando precisamente de su experiencia como predicador, como evangelista, y también él habla de lo que él ve, como algunas personas predican a Cristo, ¿no? Algunos por conveniencia, como sea, pero al final de Cristo es predicado. Y luego él sigue hablando de su experiencia al decir que pues él no sabe qué hacer, si dice él, para mí el vivir, el morir es Cristo, pero ya no sé qué es lo mejor, ¿no? Y entonces él habla del evangelio, de su compromiso con el evangelio, y a partir del 27 ya cambia la idea, como que ahora es una exhortación o una conclusión, ¿no? Él aterriza esta parte de la carta diciendo, bueno, esto es mi experiencia. Ahora, ¿cuál va a ser la experiencia de ustedes? ¿No? Entonces, él expresa lo que él desea que sea la experiencia ahora de la iglesia de Filipos. Excelente, hermanos. ¿Qué piensan los demás? Gracias, muy buenas aportaciones, César y Agus. ¿Qué piensan? Hermanos.
Y hermano, estoy también de acuerdo con eso, con las aportaciones del hermano Agus y hermano César. A lo mejor aquí, a lo mejor en Reina Valera, marca otra hasta finalizando el 30 y empezando el 2. Porque a lo mejor no son muy significativas, pero sí hay un cambio. Ok. ¿Alguien observa algo más acá, hermanos? ¿Por qué los hermanos dicen que de aquí a aquí? Puede ser que esa palabra en el versículo 27 sea una conclusión. Okay. Le dice eso de qué. Puede ser. Puede ser. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Quiero ir ok. Apenas vamos a explicar este detalle, ¿ok? Todavía estamos estructurando, viendo más o menos lo que yo les acabo de decir, que toda narración, todo escritor tiene pequeños estructuras, ¿sale? Y más o menos así es como ya estamos viendo. Hay una introducción aquí, habla de algo aquí, luego ya va a hablar de algo más aquí, y parece que aquí va a empezar a hablar de algo más. Y empieza a nacer una estructura de pensamiento del autor. Ahora quiero mostrarles algo más. Vamos a ir enriqueciendo esta clase. Permítame. Miren, lo que acabamos de hacer solamente es identificar transiciones que están indicando un movimiento obvio, secciones mayores. Pero el siguiente paso, este es 1. 2, esto es importante, hermanos. Usa las transiciones para dividir el libro en secciones o subsesiones. ¿Qué quiero decir? Miren, quizás el ejemplo va a ayudar acá. Todo libro, hermanos, por cierto, ven, por ejemplo, el libro de Romanos. Una sesión del libro es que del 1 al 17 es una introducción. Luego, del 1:18 hasta el 4:25, varios capítulos, está hablando de la justificación por la fe. Okay. Luego, del 5 hasta el 8:39, habla de la esperanza de la gloria futura. Luego, otra sesión principal, del 9 al 11, habla de la defensa del evangelio. Y luego del 12 al 15, la conducta del creyente. Y luego la conclusión del 15 al 16. Que yo les había dicho también al inicio de las pláticas que algunos dividen, por ejemplo, todo esto en un solo bloque, todo esto. Y le ponen doctrina o le ponen teología. Y luego a este resto le ponen práctica, la conducta del creyente, cómo tiene que vivir. Porque así empieza el 12:1. Así que empieza la aplicación. Pero vean, ejemplo, el hermano dividió como secciones principales, que estoy totalmente de acuerdo cómo lo está dividiendo. Pero cada sesión principal tiene una subsesión, ¿sale? Tiene otra estructura menor. Y aquí hay un ejemplo, la misma estructura. Por ejemplo, vamos a tomar el de la justificación por la fe, que es esta, miren, justificación por la fe, del 1:18 al 4:25. Cuando ya te sientas a analizar un poquito más este bloque mayor, te vas a dar cuenta que del 1:18 al 3:30, el apóstol Pablo va a hablar de la condenación de los seres humanos y luego lo va desarrollando. Del 1:18 al 32, luego 2:1 al 3:8 y luego del 3:9 al 3:20. Así ya completó este primer punto principal, la condenación de los seres humanos. Y luego otro subpunto, otra subdivisión es la revelación de la justicia de Dios del 3:21 al 3:31.
Y por último, la justificación por la fe en la vida de Abraham. Estas son subdivisiones, ¿sale? Que emanan de una división principal. Todo libro, hermanos, tiene esta estructura, especialmente el apóstol Pablo. Va a hacer estructuras mayores, que son estas, y luego, una vez que ya haga uno, la va a desarrollar. Y hay subdivisiones. Ahora, quiero que lo apliquemos un poquito, el tiempo que nos falta, a Filipenses. Si yo pudiera dividir, para que sea más obvio la división, vean del 12 al 26. ¿Cuál sería una subdivisión allí? Esta es la división mayor. Pero ¿cuál sería una subdivisión? Del 12, Del 12, perdón, adelante. del 12 al 14. A ver, 12 al 14, a ver, perdón, hermanos, ok, ya está. Del 12 al 14, al final, ¿verdad? ¿Así? Sí, ¿Por qué ahí, hermano? porque ahí está hablando de las cosas que le están aconteciendo a él, o está contando su experiencia. Ajá. Y a partir del 15 ya habla de otras personas. Habla de otras personas. Ok, ¿qué dicen los demás? Yo pienso que del 12 al 18, tal vez. ¿Al principio o al final? Al final. Del 12 al 18 Ok. y del 19 al 26, que es donde terminamos, ¿no? ¿Así? Ajá. Obviamente tú Porque, dices así. ujú. Ok, ayúdense, hermanos. David dice así, Pepe dice así. Lean, por favor, y observen. Y le digan por qué. Sí, en el 12 al 14, como dijo José, y veo del 15 a 15 y 16. No, 15 al 17. Ok. Sí. ¿Está bien? ¿Por qué, Hasta el hermano? 18, creo, ¿no? ¿Por qué? Sí se nota ahí un cambio también. Ajá. Habla de su experiencia, diría el hermano, y y ahí dice algunos, explica una situación que está viviendo en ese tiempo la iglesia. Dice, algunos anuncian, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Está al mismo tiempo que está expresando sus padecimientos, está orientando en una mala práctica que está en la iglesia. Ok. ¿Los demás qué opinan? Ahora, está muy bien, gracias, hermanos. Quiero otro consejo. Tratan de observar ahora las palabras. Recuerden que las palabras van a ayudarnos mucho. También el contenido de qué está hablando, como lo están observando. Noten algo aquí, hermanos, quiero pedirles. ¿Notan un cambio de los tiempos? Es decir, está hablando en pasado, presente, futuro. Si sí, ¿dónde?
¿Dónde estará hablando en cada tiempo? Noten, por favor. ¿Alguien nota un cambio de tiempos, hermanos? Quizás 12 al 17. ¿Qué notas ahí, John? Lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y ya después dicen 18 en adelante, bueno, 18, no obstante, de todas maneras, me gozaré, dice, ¿no? Ah, ok. Se Aquí gozará y se seguirá gozando. me gozaré. Ok. Y ya. Ok. ¿Alguien más? Avi, ¿qué piensas? Se me acabaron las ideas. Ok. Está bien, está bien. Pastor, Ajá. en el versículo 12, noto que está hablando en pasado. Dice de lo que le ha sucedido a él. Eso. Y luego en el versículo 15 está hablando en presente. Dice de los que predican. Eso, muy bien, muy bien. Hay un cambio ahí en tiempos. Es, Y luego, por así decirlo, el autor, vean lo que voy a empezar a hacer, ¿eh? Ya les explicaré todos estos detallitos, pero vamos a ir empezando poco a poco. Como que aquí habla en tiempo pasado. Quiero que sepáis las cosas que me han sucedido. ¿Está en tiempo qué? En tiempo pasado. Ahora, dice, han redundado, pasado, para el del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho, pasado, patentes en Cristo Jesús y todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, hablando del pasado, se atreven a hablar mucho más de la palabra del Señor. A la verdad, algunos predican. ¿Ese qué tiempo es? Presente. presente. Tiempo presente. Ahora Pablo ya deja de hablar del pasado y como que se va a enfocar ahora del presente. Va a empezar a hablar un poquito de lo que está pasando en su momento. Predican a Cristo por envidia y contienda, los unos anuncian por contención, no sinceramente, etcétera, pero los otros por amor. Y luego, ¿qué sucede aquí? Del 18 hasta el final. Hablando en futuro. ¿Qué dice del futuro, Pepe? Dice, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo, me gozaré aún. Okay. Entonces, me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración, suministración del Espíritu Santo, esto que dice acá, resultará. Y conforme me anhelo y esperanza sé que en nada seré. Está hablando del futuro. Nada será avergonzado ante el con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi vida, porque para mí morir es Cristo, morir es ganancia, vivir es la resulta de la carne, en beneficio de la obra, no sé todos qué escoger, y va hablando de lo que va a suceder. Entonces, voy cerrando. En la otra clase el domingo voy a explicar un poquito más otros detalles, pero lo que yo quiero mostrar ahora, lo siguiente. Todo pasaje tiene una estructura principal. Luego, una vez que identificas una estructura principal, vamos a empezar a trabajar en las subdivisiones. Y como un ejemplo, no es que tienes la única manera de estructurar, solo es un ejemplo, es que el autor, por ejemplo, aquí habla de algo del pasado, aquí se enfoca en el presente y luego se va a enfocar del futuro, solamente para que lo tomemos en cuenta. ¿Qué es lo que sigue de aquí? Vamos a ir a empezar a ponerle títulos a cada uno de estas estructuras. Déjenme mostrarles algo. Y con esto voy cerrando porque el tiempo ya se está agotando. Primero, número 1.
Identifica las divisiones mayores, por así decirlo. Indica movimiento de una sección a otra. Estos son algunos consejos que debes tomar en cuenta. 2, una vez que ya tienes las divisiones mayores, empieza a observar las subsecciones o subdivisiones, como le llamamos nosotros, más conocido. Pon atención a ello. Por último, busca pistas que indican lo que el autor quiere comunicar en cada sección. Es decir, hermanos, lo que nosotros vamos a trabajar a partir de ahora, a partir del domingo, es que entonces vamos a dividir Filipenses, secciones mayores, lo vamos a subdividir y le vamos a ir poniendo títulos de qué habla cada subdivisión. Y vean lo que va a pasar acá. Aquí no alcanza, pero ven esta llave como mayor. Es decir, vas a tomar en cuenta el pasado, por así decirlo, el presente y el futuro, y vas a escribir entonces de qué trata esta sección. ¿Cuál es? Eso es lo que le llamamos la idea principal de esa sección. Esto es lo que vamos a empezar a practicar. Este es solamente un principio. Vamos a hacer lo mismo por aquí. Es una división mayor. Vamos a subdividirlo hasta que encontremos su idea principal. Y esto es empezar a buscar la estructura de Filipenses. Algo parecido. ¿Están escuchando más? Hola. No sé si es mi teléfono, pero no escucho nada. Igual no se escucha su audio, pastor. Yo creo que ya sabe el programa que ya son 10:30. No es la batería. Es la hora, yo creo.